Listo. La parte de administración de memoria, como se los comenté en la primera clase de este periodo, tiene dos vertientes. Una que es la administración de memoria física, y por otro lado está la memoria lógica o memoria virtual. Cada una de las administraciones de memoria tiene un objetivo. Sin embargo, no quiere decir que estén separadas. O sea, tanto la memoria física como la memoria virtual o los mecanismos que me ayudan a gestionar la memoria física como la memoria virtual van a trabajar de forma colaborativa para poder alcanzar el objetivo del sistema operativo de administración de los recursos. Y recuerden que uno de los recursos pues, más importantes es la memoria RAM. Que si no tengo memoria RAM, pues simplemente mi procesador no puede ejecutar un proceso debido a que el código o las direcciones de memoria de un proceso tienen que encontrarse en la memoria RAM para que el CPU las pueda direccionar. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Comprender la necesidad de contar con memoria virtual, entender la diferencia entre la memoria física y la memoria virtual, pero sobre todo entender y observar el trabajo en conjunto que los esquemas de administración de memoria física y virtual realizan. Tenemos que partir para empezar a estudiar los esquemas de administración de memoria virtual que nos encontramos en un ambiente paginado. ¿Qué quiere decir? Que la memoria física está dividida en marcos de memoria y que en los marcos de memoria se van a alojar páginas. ¿Sale? Eso ya lo tenemos conceptualizado. Entonces, y yo tengo entendido que una memoria física la voy a dividir en marcos de tamaño fijo. Convencionalmente en los sistemas Unix habíamos platicado que mi marco de página va a ser de 4 kilobytes. Por lo tanto, mis páginas van a ser de 4 kilobytes. Entonces, si yo divido mi RAM, no importa el tamaño que ésta tenga, entre 4 kilobytes, me va a dar un número de marcos con los que yo voy a poder trabajar. Entonces, en un sistema que emplea paginación, un proceso no conoce la dirección de memoria relativa a los procesos. Es decir, él conoce la memoria lógica, la memoria virtual, pero no conoce exactamente dónde va a estar ubicado. Los procesos trabajan con idealización de la memoria, es decir, se nos platicaba, cuando yo como proceso me ejecuto, yo pienso que tanto el CPU como toda la RAM están exclusivamente dedicados para mí. Y eso es lo que busca la multiprogramación, y está bien, está chido. En el modelo de paginación, los distintos procesos pueden compartir regiones de memoria y direccionar más memoria de la que físicamente se tiene disponible. Caray, ¿cómo es posible eso? Si yo tengo 4 GB de RAM, pues no debería poder direccionar más de 4 GB de RAM. ¿Eso cómo lo puedo entender? Bueno, la forma de entenderlo, la forma de conceptualizarlo es que debido a la multiprogramación, en algún determinado momento yo puedo tener ejecutándose a una cierta cantidad de procesos que si yo sumo la cantidad de memoria que cada proceso necesita para poderse ejecutar, la totalidad de esta memoria rebasaría el tamaño de la RAM. Y la pregunta del millón aquí, ¿y eso cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que si yo tengo 4 GB de RAM, tenga ejecutándose una cantidad de procesos que me sumen 5, o que me sumen 6, o que me sumen 7 GB de memoria RAM? Bueno, para que eso pueda ser necesario, necesitamos estrategias que permitan direccionar más memoria de la que físicamente se tiene disponible. Recuerden, aquí lo que yo estoy buscando es que el grado de multiprogramación sea más alto. Recordando y únicamente para remarcar, la multiprogramación me habla de que yo pueda tener X cantidad de procesos ejecutándose de forma concurrente y empleando la alternancia del CPU, cada uno de esos procesos crea que es el único que se está ejecutando en memoria. Entonces, ¿qué es la memoria virtual? Para ofrecer a los procesos mayor espacio en memoria con el que se cuenta físicamente, el sistema emplea un espacio de almacenamiento secundario. Lo dibujamos algunas veces en el pizarrón. Ese almacenamiento secundario, en la mayoría de los casos, va a ser un disco duro. Hoy en día ya están popularizándose cada día más y bajando el costo los discos duros de estado sólido. Sin embargo, cuando estos mecanismos surgieron, pues todavía estábamos en los discos magnéticos que se consideraban extremadamente lentos. Los discos de estado sólido ya son más rápidos,
pero todavía no lo podemos considerar tan rápidos como los accesos a la memoria, ¿vale? Entonces, ese almacenamiento secundario va a estar en disco duro. Mediante un esquema de intercambio, a este esquema de intercambio le vamos a denominar swap, se van a guardar y extraer páginas de memoria del disco a la RAM. Es decir, es como si yo en el disco duro tuviese una extensión de mi RAM. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que el CPU no puede direccionar el disco duro. Entonces, tengo que traer esas páginas del disco duro a la RAM cuando lo necesite. Y si ya no tengo espacio en mi RAM, en algún momento dado tendré que llevar páginas de la RAM hacia el disco duro. ¿Sale? A ese intercambio se le conoce como swap. Esa área de intercambio va a estar en el disco duro y también generalmente se le va a conocer como área swap o área de intercambio. Incluso en Linux, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay forma de particionar tu disco duro en donde a cierta partición le das un formato de swap. Swap es decir, esa partición va a estar destinada única y exclusivamente para cuestiones de intercambio. Y aquí en esta parte es donde se logró esa conversión de definir el tamaño de la página a 4 kilobytes, porque como se los llegué a mencionar en alguna ocasión en clase, son 4 kilobytes por dos razones principales. Una, porque 4K es potencia de 2, es muy fácil manejar los mecanismos de traducción de direcciones cuando manejamos potencia de 2 o tamaños en potencia de 2. Y segundo, les decía, cuando esos mecanismos surgieron, trabajábamos con discos duros magnéticos y los bloques de datos de los discos magnéticos son de tamaño de 4 kilobytes. Entonces, las lecturas y los accesos a discos son más eficientes cuando leo o yo escribo un bloque completo de datos, y son 4 kilobytes, y si ya extraje y leí o voy a escribir 4 kilobytes, pues ese mismo tamaño es lo que avienta la memoria. Entonces, todos los buffers, todo está optimizado y está pensado para tamaños de 4K para efectos del intercambio. La gestión de memoria virtual se hace de forma automática y transparente por el sistema operativo. Es decir, el intercambio o el swapping va a ser una tarea, va a ser una actividad exclusiva del sistema operativo. ¿Por qué no le damos acceso a los procesos para que un proceso diga, oye, yo quiero una página, tráela, ya no necesito esta página, llévatela? Porque entonces si los procesos tuvieran acceso a estos mecanismos, pues no estaríamos hablando de que existiría un mecanismo de memoria virtual, dado que ellos tendrían que conocer físicamente dónde viven sus marcos y cuáles son las direcciones de memoria que eso le conlleva. Y aquí le estaríamos quitando, le estaríamos quitando al sistema de cómputo en su conjunto la característica de que cada proceso tenga la idea de que tanto el CPU como la RAM son para él solitos. Ahí se tendría que dar cuenta de que pues, existe un tamaño de RAM y realmente él está ocupando solo este pedacito. Aquí tenemos un esquema de cómo es que podemos ver el esquema de memoria en su conjunto. ¿Qué tengo aquí? Memoria virtual, este es mi proceso. Mi proceso tiene su página 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así hasta llegar a las X cantidad de páginas que el proceso tenga. El proceso cree que esto que él ve es toda la RAM. Para él esa es toda la memoria, ¿no? Y no tiene por qué saber que existe más. Entonces, el sistema operativo dice, a ver, tu proceso que tienes tu página 0 hasta la 5, en mi mapa de memoria, es decir, donde yo ya sé dónde está alojada tu página 0 contra los marcos de memoria, va a estar así. Mira, tu página 0 va a estar en la memoria, en el marco tal. La página 1 en el marco 1. La página 2 en el marco 0. La página 3 en el marco 2. La página 4 en el marco 5. La página 5 en el marco 3. Esto es el mapa de memoria del proceso. Y la memoria física es la que sabe exactamente dónde están alojados los marcos. Es como si yo tuviera una red. Y entonces, yo aquí tengo en algún momento dado, si mi memoria no me alcanza, o sea, esta es la RAM física, no sé si alcancen a ver mi puntero del mouse, debería estarles apuntando ahí en pantalla. Esta es mi memoria física, esta es la RAM. ¿Qué me dice aquí? Si se dan cuenta, hay unas que dice 4S, 5S, quiere decir que ese marco de memoria
se encuentra en almacenamiento secundario, es decir, no solo está en RAM, sino que también se encuentra en almacenamiento secundario. Ahorita vamos a ir viendo algunos detallitos del por qué. Va a haber ocasiones en las que un marco de memoria va a estar en RAM y también va a estar en disco. ¿Por qué va a estar en disco? Pues porque viene del disco. ¿Sale? O sea, podríamos incluso decir que la memoria o las páginas cargadas en la memoria RAM son un subconjunto de lo que se encuentra en el área de intercambio. En algunos mecanismos para ejecución de procesos, antes de cargar el proceso en RAM, primero se carga en disco y del disco se lleva a la RAM. Ahorita vamos a ver bajo qué premisas se hacen ese tipo de configuraciones o de decisiones. Entonces, al utilizar memoria virtual, la memoria física se convierte en una proyección parcial de la memoria lógica, lo que les comentaba hace un momento. Todo lo que tengo cargado en disco en algún momento va a estar o pudiera estar cargado en RAM, pero va a ser una proyección parcial. ¿Por qué? Porque la memoria virtual potencialmente puede ser mucho más grande que la memoria física. ¿Por qué crees que esto pueda darse, Patricio? ¿Por qué la memoria virtual puede ser potencialmente mucho más grande que la memoria física? Disculpe, tenía el micrófono apagado. Pues podría depender del tamaño del disco duro, ¿no? Esa es la razón. Porque tu RAM está de este tamaño. Porque la RAM es muy cara. O sea, tú sabes que tienes, ya son muy poco comunes, pero tengo memorias de 2 GB, de 4, de 8, de 16, de 32. ¿Y tamaños de disco duro? Pues de teras, hasta 2 teras, creo. O sea, ya ahorita hablamos de un disco duro de terabytes, como decir, voy por unas barritas a la tienda de la esquina, ¿no? Exacto. Entonces, si tú dices, bueno, mi RAM la voy a tener una RAM de 8 gigas. Oye, ¿y de cuánto puede ser mi memoria física, mi memoria de intercambio? Pues la que tú quieras. Obviamente va a haber algunas características que te van a decir, bueno, si tu RAM es de tal tamaño, tu lugar de intercambio tiene que ser de tanto, para cuestiones de eficiencia en la parte algorítmica. Pero por eso se habla de que la memoria virtual o la RAM físicamente va a ser una proyección parcial. ¿Por qué? Porque tu almacén de respaldo tiende a ser o pudiera ser todavía muchísimo más grande. Cuando se habla de memoria virtual, no se está haciendo referencia al intercambiador o al swapper, sino cuando hablamos de memoria virtual, realmente nos estamos refiriendo al paginador. Esa es una puntualización meramente de memoria. Entonces, vamos a empezar a ya estudiar, pues, en qué consiste la memoria virtual. O sea, conceptualmente ya sé para qué es para extender la cantidad de RAM, o para que pareciera que tengo más RAM, o para que pueda ejecutar más procesos de los que mi RAM soporta. Entonces, uno de los mecanismos que nosotros vamos a ver en los sistemas operativos es a lo que se le conoce como paginación bajo demanda. ¿En qué consiste? Bueno, la memoria virtual entra en acción desde el momento en el que un proceso se carga. ¿Por qué? Porque aquí es donde puedo yo tomar decisiones de cómo voy a cargar el proceso. A una computadora le sería imposible ejecutar código que no está cargado en memoria. Si no está cargado en memoria, el proceso no se puede ejecutar. Sin embargo, un proceso puede comenzar a ejecutarse sin que esté completamente cargado en memoria. Solo es necesario que se encuentre en memoria la página que le permita al proceso realizar su ejecución actual. Es decir, por ejemplo, yo aquí puedo tomar cualquiera de las dos políticas siguientes. Una, cuando voy a ejecutar, no sé, imagínate Excel. Cuando voy a ejecutar Excel, pues toda la memoria que necesite Excel, se la doy y lo cargo en memoria. La pregunta es, oye, ¿y vas a ocupar todo Excel? ¿Vas a generar gráficas? ¿Vas a programar macros? ¿Vas a mandar imprimir? ¿Vas a exportar a un Excel? Oye, ¿vas a exportar, perdón, a un CSV, a un PDF? La realidad es que no la sabes. Entonces aquí tienes dos premisas. O le cargas todo para que ya lo tengas cargado en memoria, o le cargas solo la página que contiene la rutina de inicio de tu proceso, y que en función como el inicio se vaya dando, se vayan cargando las demás páginas, o incluso no cargarle nada. O sea, yo cargo el proceso lógicamente
en mi tabla de procesos, que mi sistema operativo lo tenga que planificar y en cuanto lo planifique diga, quiero ejecutar la dirección de memoria cero y en cuanto pida la dirección de memoria cero, es decir, cuando el registro contador del programa apunte a la primera instrucción a ejecutar del proceso, diga, güey, no tengo la página cargada. Y si no la tengo cargada, el sistema operativo entonces empiece a trabajar con el mecanismo de paginación para que le empiece a dar las páginas que necesita. A eso se le conoce como paginación bajo demanda. ¿Qué significa la paginación bajo demanda? Que para comenzar a ejecutar un proceso, el sistema operativo carga solamente la porción necesaria para comenzar su ejecución. Solo una página o ninguna, como les decía. Y a lo largo de su ejecución, el paginador cargará las páginas cuando las utilice. Oye, ¿y si la página, o si más bien, y si la función de generar una macro de Excel nunca es cargada en memoria? Pues si no la uso, nunca va a ser cargada en memoria. Y eso está bien, porque entonces quiere decir que voy a optimizar el uso de mi RAM. Las funciones que no se vayan a utilizar no tienen por qué estar en RAM. Y eso está chido porque entonces la paginación bajo demanda, en ese sentido, porque vamos a ver que no todo es bueno, en ese sentido me ayuda. ¿Por qué? Porque optimizo mi RAM. En mi RAM solo están cargadas las funciones que se necesitan, las direcciones de memoria que se están direccionando. Entonces, este concepto se le conoce como un paginador perezoso. ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos premisas y lo van ustedes a encontrar en muchísimas otras áreas, por ejemplo en los ORMs. Tenemos dos políticas, la lazy y la eager, o la perezoso y la no perezosa, o el ansioso, como en alguna literatura en español le llaman. ¿El perezoso qué consiste? Cargo cuando lo necesites, si no lo necesitas, pues no lo cargo. Mientras que la inicialización eager o ansiosa es, te doy todo. Ya si tú lo utilizas o no lo utilizas, ya esa es bronca tuya. Entonces, las páginas que no serán requeridas nunca van a ser cargadas en memoria. Eso es con la política de un paginador perezoso. La estructura empleada por la MMU, por la Unidad de Administración de Memoria, para implementar un paginador perezoso es parecida a la de un buffer de traducción alentada. Las tablas de páginas van a incluir un bit de validez. Es decir, en la tabla de páginas, recuerden que vimos la tabla de páginas multinivel, la tabla de páginas invertida y demás, eso lo vimos en la memoria física. En la tabla de páginas, el sistema operativo, en las estructuras de control, agrega simplemente un bit más en el que va a marcar si la página es válida o es inválida. Esto no es porque la página sea errónea o no, sino lo que busca es lo siguiente. Con este bit se va a indicar para cada página del proceso si la página está presente o no en memoria. Es decir, oye, ¿sabes qué? Me regreso tantito. Esta es mi tabla de páginas. Aquí está la página 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Si yo hago una referencia a la página 1, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está cargada en el marco 1. Si hago referencia a la página 2, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la página está cargada en el marco 0. Pero si hago referencia a la página 0, ¿qué crees? Esta no está cargada en memoria. Está cargada en el almacenamiento secundario. Entonces, quiere decir que esa página es inválida. Es inválida no porque esté mal, sino porque no está en RAM. Y como no está en RAM, lo que quiere decir entonces que esa página tiene que ser traída a la RAM. ¿Sale? Entonces, si un proceso intenta utilizar una página marcada como inválida, se provocará algo que se conoce como fallo de página, lo que provoca que el sistema operativo suspenda el proceso para traer la página del disco a la RAM solicitada y cuando ya la RAM, cuando ya la página se encuentre en RAM, entonces va a continuar en la ejecución del proceso. Entonces, para definir el concepto, ¿qué es un fallo de página? Un fallo de página es el evento que se da cuando un proceso direcciona una dirección de memoria o intenta acceder a una dirección de memoria de una página que no se encuentra en memoria principal, que está en almacenamiento secundario. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando ocurre un fallo de página? Pues ir a traerla al disco duro para meterla en la RAM. Se dice fácil, pero hay todo un proceso allá adentro. Porque en el caso simple, pues si no está en el disco, en la RAM, perdón, pues voy al disco y la traigo. Oye, y la primera pregunta es, ¿hay espacio en el disco?
Si hay espacio en el disco, no hay ningún problema. Pues simplemente agarro, encuentro un marco libre y la meto al marco libre. Pero si no hay marco libre es donde está el problema. Pero entonces, los pasos a seguir cuando ocurre un fallo de página son los siguientes. Se verifica el PCB o el Process Control Block para ver si la solicitud corresponde a una página previamente asignada al proceso, es decir, que sea memoria del proceso, que no esté saliéndose de la memoria del proceso. Si es una referencia inválida, se termina el proceso, es decir, ocurre un fallo de segmentación. Estás direccionando una memoria que no te corresponde, no estés jodiendo, le dicen al proceso. Pero si el direccionamiento es válido, lo que hay que hacer es traer la página del disco a la memoria. Para traer la página del disco a la memoria, se le solicita al disco la lectura de la página en cuestión hacia un marco especificado. Se modifica tanto el Process Control Block como el TLB para indicar que la tabla ya está en memoria, y paso 6 termina la suspensión del proceso y continúa con la instrucción que provocó el fallo de página. Pero aquí, entre el paso 3 y 4, dice que el marco especificado. En algún momento yo debía haber identificado o el marco libre, es decir, el marco que no estaba ocupado por nadie, para que aquí el disco duro mande hacia allá la página o el bloque de datos donde está la página, pero si no, debía haberlo escogido. La pregunta del millón es, ¿cómo lo escojo? Y es ahí donde entran los algoritmos que vamos a ver más adelante. Aquí lo podemos ver un poquito más especificado. Aquí están las instrucciones a ejecutar por parte del procesador. Va digo, en forma de diagrama, claro está. El registro contador de programa, direccionando. En algún momento dado, yo hago referencia a una página que no está cargada en memoria. Entonces, como no está cargada en memoria, lo que ocurre es que ocurre un fallo de página, se detiene el proceso y entra en juego el sistema operativo. ¿Qué hace el sistema operativo? Pues va, identifica la página que está en almacenamiento secundario, esa página se lleva a la memoria física. Aquí está en el caso simple, porque dice, mira, encontré un bloque libre, pues métela allí. Ya que encontraste el bloque libre, se actualiza la tabla de páginas y el proceso continúa como si nada hubiera pasado. Pero esto va a ser todo un problema, porque va a haber momentos en donde no voy a tener marcos libres, en donde mi memoria va a estar completamente llena. Ese es el fallo de página caótico, por llamarle de algún modo. Entonces, en un sistema de paginación bajo demanda puro, la página llegará al espacio de un proceso si no es mediante un fallo de página. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a cargarle ninguna página al proceso, solo lo cargo teóricamente en las tablas del sistema operativo, pero cuando el proceso se planifique, en ese momento va a pedir su página 0 y en ese momento ocurre un fallo de página y me traigo la página. Si el proceso nunca se planifica, si el proceso nunca es elegido por el sistema operativo, lo cual es imposible, o sea, en algún momento dado lo tiene que seleccionar, dadas las políticas de planificación que ya revisamos anteriormente. Pero aquí lo que me dice es que si tú utilizas un paginador bajo demanda puro, quiere decir que no vas a cargar ninguna página del proceso hasta que haga referencia a una página, y como no le cargué ninguna, se va a provocar un fallo de página. Por eso que dice que ninguna página de un proceso va a llegar a la memoria si no es por medio de fallos de página. Un proceso, al iniciarse, comienza sin ninguna página en memoria y con el registro PC o contador de programa apuntando a una dirección que no está en memoria, está en almacenamiento secundario. El sistema operativo entonces responde cargando la primera página, y conforme avanza el flujo del programa, el proceso irá ocupando el espacio real que va a emplear. Es decir, al inicio yo puedo estimar que un proceso va a ocupar 1 mega en memoria, pero realmente no tiene el mega en memoria. Le voy a ir dando de 4K en 4K según vaya demandando las páginas del proceso. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Ok. ¿Esto cómo nos va a incidir de manera positiva o negativa en el rendimiento? Bueno, la paginación bajo demanda puede impactar fuertemente el rendimiento de un proceso. ¿Por qué, ¿por qué crees que ocurre esto, Jonathan Enrique? ¿Por qué puede impactar
de forma negativa el rendimiento de un proceso? Jonathan. Creo que Jonathan o no está o se quedó dormido. Braulio, ¿por qué crees que puede impactar de forma negativa? Tu micrófono. Bueno, creo que Braulio no lo escuchamos o no sé qué onda. Víctor Daniel, ¿por qué crees? Parece que anda en la nave espacial que lanzó SpaceX allá en el espacio. Profe, pero Braulio sí contestó en el chat. Sí, Braulio dice que su micrófono no funciona, pero bueno, en el chat contestó. Bueno, no te preocupes, Víctor. Ahorita leo la respuesta que nos mandó mi compañero. Víctor, ¿por qué crees? Bueno, pues porque se tiene que utilizar se tiene que accesar al disco duro y bueno, el disco duro es mucho más lento que la RAM, por lo que si el proceso tiene que esperar a que se le asigne un marco, en lo que está en memoria secundaria, pues se tarda mucho tiempo en acceder a la página, ¿no? Tienes razón. Todo lo que comentaste es muy cierto. Sin embargo, ese no es el problema principal. El problema principal es la cantidad de veces que tengo que hacer lo que acabas de decir. O sea, si lo hago una vez, no hay problema. Si lo hago 2 veces, no hay problema. La pregunta es, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Y es lo que tenemos aquí en esta lámina. Fíjense. Es posible calcular el tiempo de acceso efectivo a la memoria, que le vamos a denominar T, a partir de la probabilidad que en un proceso se presente un fallo de página. O sea, ¿cuál es la probabilidad que en un proceso se presente un fallo de página? Que como todos lo sabemos, pues esta va de 0 a 1, ¿no? Conociendo el tiempo de acceso a la memoria, que le vamos a denominar TA, y el tiempo que toma atender un fallo de página, a la cual le vamos a denominar TF. ¿Sale? O sea, es 1 menos la probabilidad de que ocurra un fallo de página multiplicado por el tiempo de acceso a la memoria más el tiempo que nos lleva a atender el fallo de página. Ese va a ser el tiempo efectivo de acceso a la memoria. ¿Cómo calculamos eso? Fíjense, actualmente TA nos lleva de 10 a 200 nanosegundos, más o menos. Nosotros vamos a hacer el análisis yéndonos al peor de los casos, vamos a considerar 200 nanosegundos para no vernos optimistas e irnos al 10, vamos a irnos al peor de los escenarios. El tiempo para atender un fallo de página lo vamos a considerar como de 8 milisegundos, tomando en cuenta que estamos trabajando con un disco magnético. ¿Por qué? 5 milisegundos nos lleva más o menos posicionar los cabezales para poder leer un bloque de datos, más 3 milisegundos de latencia, que es lo que nosotros tenemos. Y por ahí hay siempre delays y demás, que según la teoría están estimados en más o menos 5 milisegundos, perdón, 5 nanosegundos, pero lo podemos despreciar. Dados estos números, esto lo podemos redondear a 5 milisegundos. Con los valores presentados, en el peor de los casos para TA y considerando que solo un acceso a memoria de cada 1000, o sea, fíjense, un acceso a memoria de cada 1000 provoca un fallo de página. Entonces, nosotros podríamos decir, bajo esa medida de probabilidad, que P es 1 sobre 1000. Entonces, haciendo números, pues tengo 1 menos 1 sobre 1000 por 200 nanosegundos, más 1 sobre 1000 por 800 nanosegundos, tenemos que TE más o menos 8199.8 nanosegundos. Estamos hablando como de 8000. Con ese promedio, se tiene un tiempo de acceso efectivo a la memoria 40 veces mayor que si no se utilizara la paginación bajo demanda. Es decir, si no tuviera que accesar bajo demanda, dividan este número entre 40 y ese es el tiempo que nos lleva a acceder a la memoria. O sea, es 40 veces más lento
Aunque nosotros vemos este número, 8 milisegundos es una cosita de nada para nosotros. O sea, tiempo persona, 8 milisegundos es nada. Tiempo de cómputo, 8 milisegundos es un mundo. Es 40 veces más grande el ir al disco que estar yendo a la... bueno, más bien, es 40 veces más grande el tiempo efectivo de acceso a la memoria con fallo, por atender un fallo de página. Pero el acceso a disco es miles de veces más lento que el acceso a la memoria, pero eso es el acceso a nivel de hardware, no hablando ya del mecanismo per se. Entonces, fíjense, para reducir la degradación del rendimiento con esos mismos valores, pero si yo dijera, güey, no manches, ese número es muy grande. O sea, 8 milisegundos es mucho. Yo quiero reducirlo al 10% de ese número que tú me estás dando. Pues, ¿qué crees? Si yo quisiera reducirlo por debajo del 10%, la probabilidad de que ocurra un fallo de página, tengo que bajarlo a 1 sobre 399.990. ¿Eso qué quiere decir? Que debo evitar que ocurra un fallo de página. La pregunta del millón, a ver, espérame, o sea, ¿cómo me estás hablando de paginación bajo demanda? Que la premisa es que todo se cargue mediante fallos de página, pero quiere reducir la probabilidad de fallos de página. Sí, es que el paginador bajo demanda lo que busca es aparentar que tiene más memoria, pero por otro lado tengo que pensar también en el rendimiento, en que mis procesos se ejecuten. El hecho de que un proceso incurra en un considerable número de fallos de página no significa que afecte negativamente a todo el sistema. ¿Y eso cómo es posible? Pues sí, o sea, si un proceso ocurre en un fallo de página, ese proceso bloquea, pero no quiere decir que no pueda planificar ningún otro proceso o que el sistema operativo no pueda hacer ninguna otra cosa. Si un proceso provoca demasiados fallos de página, lo que quiere decir es que ese proceso en particular se va a ver muy lento, porque ese proceso está teniendo demasiados accesos a disco. Entonces, la paginación bajo demanda permite que haya más procesos ejecutándose en el mismo espacio de direcciones, incrementando el grado de multiprogramación. O sea, eso está muy chido. Si un proceso se ve obligado a esperar 8 milisegundos a que se resuelva un fallo de página, durante ese tiempo se siguen ejecutando los demás procesos. Entonces, por ese lado, podríamos vernos optimistas en el sentido de que pues, mis demás procesos se ejecutan y mi multiprogramación se sigue dando. La paginación va a afectar al proceso que provoque fallos de página. Pero eso no lo es todo. Entonces, hay un tema que tenemos que pensar. ¿Cómo es que se acomodan las páginas en el disco? Las páginas de ese almacenamiento secundario. Si el espacio asignado a la memoria virtual es compartido con los demás archivos del disco, eso todavía es peor. ¿Por qué? Porque el rendimiento, si de por sí ya se ve afectado, pues ahora va a ser muchísimo más afectado. Una de las deficiencias de los sistemas de la familia Windows es que el espacio de almacenamiento que se asigna para el espacio de memoria virtual convive con los archivos. O sea, es el mismo. O sea, tu disco duro va dejando huecos para que tú vayas metiendo ahí tus páginas. ¿Y qué pasa cuando el disco duro se va fragmentando? Tu espacio para la memoria virtual, pues también se va fragmentando. Entonces, si antes era un problema encontrar un marco disponible en memoria RAM, ahora también va a ser un problema encontrar un marco disponible en memoria virtual. Eso lo hace todavía muchísimo más complicado y mis tiempos de respuesta los va afectando. Por el contrario, ¿qué hacen los sistemas operativos basados en Unix o los de la familia Unix? Dicen, a ver, espérame tantito. Sí van a estar en el mismo disco duro, pero en particiones diferentes. De forma tal que tienes una partición para la información del usuario y tienes una partición especial para el área de intercambio, la cual les decía hace un momento le vamos a denominar, la vamos a conocer como swap. Si ustedes revisan su file system, van a encontrar una parte del disco duro que se le va a conocer como área de intercambio. Nos queda menos de un minuto, corto la comunicación, grabo y me vuelvo a conectar con ustedes, chavos.